Nuevamente le doy gracias a Dios por la bendición que me da al poder llegar a la intimidad de su hogar, a su corazón, a través de estas redes sociales que nos permiten hacerlo. Y les quiero desear bendiciones, especialmente a la Iglesia Emanuel, a mis hermanos que no nos hemos visto ya por algún tiempo, los extraño y deseo bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hermano que nos está viendo también, hermana, que no es de nuestra congregación, pero es una gran bendición saber que hay personas que no son de nuestra congregación y que siguen estos mensajes. A usted sea la honra y la gloria, a usted sea la bendición y a Dios la honra y la gloria. En esta ocasión yo quiero hablarles sobre la benevolencia de Dios. La benevolencia es una palabra con dos raíces: bene, que es de bueno, y volencia, que viene de la voluntad. Por lo tanto, la benevolencia del Señor es que Él tiene buena voluntad para con nosotros, su pueblo. Y para poderlo explicar, vamos a hablar sobre el Salmo 91, un salmo precioso donde tiene una relación íntima Dios con su pueblo, con Dios con el adorador, y donde el Señor da protección y seguridad a aquellas personas que le buscan, aún aquellas personas que no conocen una relación con Dios. Reconocen de que este salmo trae buenas promesas para todos. Por lo tanto, el significado del Salmo 91 va más allá de una porción literal. En realidad es una relación íntima con Dios, donde Dios da un refugio a todo aquel que le busca. Es una manifestación de relación íntima con Dios, una relación cercana y de confianza. Hay teólogos que explican y nos dicen que cuando el hombre se olvida de la existencia de Dios, curiosamente le aparecen muchos problemas en la vida. Dios nunca nos olvida, pero nosotros los humanos tendemos a olvidar aún las cosas más importantes. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo de que nuestra alma nunca se olvide del Señor, que nuestra alma nunca se olvide de agradecerle a Dios todo lo bueno que ha sido para con nosotros. Y en este salmo habla de que Dios tiene un lugar secreto donde se puede encontrar paz y seguridad a aquellos que lo buscan. Este lugar no es un espacio físico, sino que es un espacio espiritual, donde su presencia nos brinda la fortaleza para poder sobreponernos a las preocupaciones que estamos viviendo diariamente, especialmente en estos tiempos. Cuando oramos y mantenemos nuestra mirada y nuestros pasos en los caminos del Señor, entonces podemos decir que estamos habitando al abrigo del Altísimo, es decir, haciendo de nuestras vidas un lugar secreto de adoración. Quiero leerles el Salmo 91, los versículos 1 y 2, y luego más adelante solo quiero explicar los siguientes versículos para poder continuar. Y el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego el 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? La palabra habitar hace referencia a morar, hace referencia a tener una morada, hace referencia a vivir constantemente. Y esto puede decirse de que en este versículo esa morada es permanente en el tiempo de las cosas, pero también en el tiempo en que nos relacionamos con Dios. O sea que como hijos de Él debemos de tener una relación íntima con Dios. Y esta debe de ser constante. Pero si acudimos al Señor o que acudimos a ese lugar secreto solo cuando estamos en circunstancias difíciles, no podemos afirmar que moramos ahí en ese lugar, porque no es esa la forma en que debemos de buscar a Dios. Sin embargo, si mantenemos una buena relación con Dios a través de la oración constante, a través de la lectura de la palabra del Señor, a través de escuchar mensajes de Dios, entonces sí seremos dignos de acceder a ese lugar de confianza, a ese lugar secreto, a ese lugar de seguridad y paz.
Lamentablemente vivimos en circunstancias donde la confusión ha hecho que se pierdan los valores. La tasa de delincuencia aumenta cada día más, y esto es porque hay personas que hacen caso omiso de la palabra de Dios y cometen con frecuencia numerosos actos delictivos, y esto lo hacen sin compasión alguna, porque viven sin reglas, viven sin Dios, y cuando se encuentran en problemas ellos mismos, entonces sí se acuerdan que hay un Dios, y entonces creen que Dios puede librarlos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, esto no es posible, porque para poder ser bendecido por Dios debemos de una buena relación con Dios. Así que si en algunas ocasiones usted se ha sentido solo, se ha sentido desamparado, la palabra de Dios a través del capítulo 91 de Salmos le está diciendo que hay un lugar, un abrigo que presenta Dios en este momento. Aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en muchas ocasiones cuando todo iba bien, ellos se olvidaban de Dios. Le negaban al Señor, incluso porque empezaban a adorar a otros dioses paganos y se olvidaban de todo lo bueno que había sido el Señor, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que los había llevado de un lugar de dificultad a un lugar que brotaba, dice, leche y miel. Por lo tanto, en la actualidad también hay personas, hay cristianos aún, que solo quieren tener las mieles del Señor, pero no quieren someterse a su señorío, y por eso es que siempre le buscan solo cuando hay una necesidad. Y Dios no es un Dios que está on call, no es aquel que solo cuando lo necesitamos lo vamos a llamar, sino que Él espera y Él requiere que tengamos una relación íntima con Él. Eso es lo que expresa este Salmo 91. Por lo tanto, le quiero decir que necesitamos tener esa relación íntima con Dios, y para ello se debe de tener una fe genuina, una fe que perdura aunque las cosas no marchen bien. Es aquella que no tiene duda, que está certera, es aquella que da paso al obrar de Dios en nuestras vidas, y donde nuestras opiniones quedan atrás para poder dar el paso que Dios quiere para con nosotros. Porque déjeme decirle de que nuestras propias opiniones siempre nos conducen a caminos equivocados. Hay personas que mantienen salmos en sus libretas de apuntes, otros tienen la Biblia abierta en la sala de su casa con el Salmo 91 y se aferran a estas promesas, y hacen bien. El problema es que no quieren someterse a lo que la palabra de Dios demanda, porque para poder tener los beneficios también tenemos que tener responsabilidad delante de Dios. ¿Alguna vez ha leído el Salmo 91? Si no lo ha hecho, hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 91 del Salmo, el verso 4, el salmista dice que el que estaremos protegidos en sus alas. Eso quiere decir que Dios en su amor hacia nosotros es como la figura de una gallina protegiendo a sus pollitos. Es un Dios que nos protege, que nos da confianza en Él, y donde también revela su fuerza, porque se declara como nuestro escudo protector. Quien confía en Dios no necesita, no tiene que temer. O sea, la noche dice que trae temor, el terror de la noche. Pero cuando usted está en los caminos del Señor, ni la enfermedad ni el peligro están afectándolo directamente, porque usted está protegido por el Señor, del Dios Todopoderoso, y en Él debemos de confiar. En el versículo 10 también dice que no nos sucederá ningún mal, ninguna calamidad llegará a nuestro hogar, porque el refugio del Altísimo nos protegerá. Esto no quiere decir que nunca encontraremos dificultades o problemas, sino que en medio de las cosas más difíciles podemos ver la manifestación del poder de Dios. Vamos a ser honestos, hasta la fecha del día de hoy, algunos hemos sido doblemente afortunados en estar sanos, que no hemos sido doblegados por este virus, no nos ha tocado, y eso es por la gracia de Dios. Pero hay hermanos que están pasando por este momento, en este tiempo, están atravesando
problemas de salud, especialmente por este COVID, pero aún ellos, en medio de esa circunstancia, pueden sentir la bendición de Dios, y yo sé que van a salir adelante porque Dios es bueno. En el verso 11 dice que el Señor envía ángeles a cuidar a nosotros, sus hijos. En medio de estas calamidades, por muy grandes que sean, aún hasta la propia muerte, los hijos de Dios también pueden ver el poder de Dios en acción. En el versículo 13 también vemos que dice que hay un refugio para los que esperan en el Señor. Por lo tanto, debemos de estar conscientes de que Él va a obrar en favor nuestro. Con la experiencia de vida servida acerca de la herencia de eterna en Cristo Jesús, como dice Romanos, hace un momento lo hablábamos, Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios amamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en medio de las dificultades, por muy difícil que sea, si nosotros confiamos en el Señor, estas dificultades se van a tornar en bendiciones en un momento dado. Entonces, mi pregunta es, ¿quieres vivir en la confianza con la protección de Dios? ¿Quieres hacer tu morada en Él? Para ello debes de creer en Cristo Jesús, debes de creer en el Espíritu Santo, que Él estará con nosotros, dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Él lo prometió, y por eso es que dejó a su Espíritu para que esté con nosotros, para que ahora estemos al abrigo del Altísimo, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿será que de verdad estamos bajo esa cobertura, o realmente todavía no lo creemos? Yo le quiero decir en el nombre de Dios que esto solo se puede entender y reconocer cuando tenemos una fe genuina, una fe que no anda dudando de nada, sino que espera con certeza lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en esta palabra y la recibimos como propia, entonces esa es muestra de una fe genuina, y entonces el Señor nos premia y nos otorga su bendición. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Este conocimiento del don de Dios que Él lo está poniendo en nosotros es gracia sobre gracia, porque dice en el verso 14 del capítulo 91, dice, porque en mí ha puesto su amor, refiriéndose a nosotros, yo también lo libraré, dice el Señor, y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. O sea que para que nosotros podamos sentir y presenciar esa bendición de la protección de Dios, debemos de estar conscientes de que nuestro Señor es el Todopoderoso, y que hemos puesto en Él nuestra primicia en el amor. O sea que Él sea lo primero que hacemos en el día, darle gracias a Dios al acostarnos, el último suspiro de nuestra vida antes de dormir, debemos de dedicárselo al Señor, y en todo momento y en todo lugar debemos de tener esa relación con Dios. Entonces, cuando eso se da, entonces estamos morando al abrigo del Altísimo, y entonces dice que al ponernos en esa posición, dice que el Señor nos da gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir esto? De que nos salva, y aún dice, nos pone en las alturas. Esto quiere decir que es un premio a nuestra fe, y al ponernos en las alturas no nos permite escapar de la tentación, de las trampas del cazador, de la peste destructora, de la oscuridad. Por lo tanto, debemos de estar agradecidos con el Señor. O sea que cuando Dios nos pone en alto, aún el mismo enemigo no puede derribarnos, porque Dios nos ha puesto en las alturas. ¿En quién está su confianza? ¿En Dios o en su autosuficiencia? Dios le ama y quiere bendecirlo con su protección, con salud y justicia, pero ¿sabe qué? Él demanda que su pueblo se entregue con Él y le conozca en sus demandas, sepa qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo es que debemos de reconocer que Dios está actuando en nosotros? Es cuando tenemos una fe genuina, es cuando creemos en su palabra. Romanos capítulo 10 verso 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura, dice el verso 11, dice, todo aquel que en él creyere, refiriéndose a Cristo Jesús, no será avergonzado. Y en ese mismo libro de Romanos, el capítulo 5, verso 1, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra fe es la que nos justifica. La fe genuina en el poderoso caminar del Señor Jesús, nuestro Salvador, el que murió en la cruz por usted y por mí. Pues en ese acto precioso de amor, Él pagó nuestras culpas y nos dio su salvación eterna. O sea que eso lo debemos de creer y lo debemos de tener muy cierto en nuestro corazón. Ahora bien, también quiero hablarle a aquellos que se creen dueños de sus propias vidas. Quiero recordarles que la palabra de Dios dice que aunque no querramos, vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho y que hemos dejado de hacer en este mundo. Y esto lo quiero explicar ya para finalizar en los siguientes versículos que hablan directamente a aquellos que todavía no han dado ese paso de fe. Y esa es mi intención, que usted tome muy en serio esto y dé el paso de fe. Romanos capítulo 14 versos 7 al 12 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si moremos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es claro, cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de nuestros actos. Por lo tanto, hoy es un momento especial en que podemos tomar esta decisión y para poder ser merecedores de esas promesas que habla el capítulo 91 de los Salmos, también necesitamos tener una fe genuina. Y si usted no la ha tenido, les dice este mensaje, le estoy diciendo de que todos daremos cuenta a Dios. Yo le invito a que tome esta decisión. Yo le invito a que no pase esta oportunidad, porque la vida no la tenemos comprada. No sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Yo quiero terminar con una oración donde quisiera que usted me acompañara, donde usted reconozca que Cristo es el Señor, es el dador de la vida y es el que nos da la salvación eterna para nuestras almas. Vamos a orar. Padre eterno, te agradezco, Señor, por permitirme dar este pequeño mensaje, y te pido, Dios mío, que así como hemos hablado de las bondades, de la gran bendición que tú nos ofreces a través del Salmo 91, también tú esperas, como dice el versículo 14, Señor, de este Salmo, que nosotros te conozcamos, que nosotros te pongamos en primer lugar. Y para ello debemos de creerte a ti, debemos de creer en ti. Yo te pido, Dios mío, por aquella persona que no ha hecho una decisión de fe, que en este momento pueda decirte a ti, Señor Padre eterno, te agradezco por tomarme como tu hijo. Te acepto como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Y te pido, Señor, como dice tu palabra, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya a la presencia tuya, Señor. Permite tener esa gran bendición en mi vida y poder estar a tu lado cuando yo muera, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración, es bien sencilla. Le recomiendo que continúe. Si puede visitar una iglesia, si no, síganos escuchando en estos mensajes, que siempre le traeremos mensajes de bendición de parte de Dios. Un saludo para todos y que Dios les bendiga.